Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Luis Alberto Ordóñez. Hoy vamos a ver lo que es la parte 3 de tejido epitelial. Continuamos con las especializaciones de la región lateral. Aquí vamos a encontrar las uniones celulares, que son contactos estrechos entre células adyacentes, ¿ya? Que son específicas en cada región. Y estas uniones están conformadas por moléculas de adhesión celular, que abreviamos CAM. A estas moléculas, las, cuando las vemos en un microscopio óptico, cuando las empezamos a ver en un plano perpendicular, observamos una estructura adhesiva, viscosa en la parte apicolateral, que tenía una forma de un punto. Miren, ahí, un puntito, un puntito, un puntito. A esta estructura se le llamó cemento intercelular, pero después pasamos a verla en un plano paralelo y observamos una estructura en forma de una barra o de una línea densa, y a esta estructura se le pasó a llamar ya no cemento, sino barra terminal. Pero después salió el microscopio electrónico, que es un microscopio de mucha más potencia, ¿no? Y nos dimos cuenta que estas moléculas en realidad formaban complejos de unión. Y estos complejos de unión eran específicos en cada región de las células epiteliales. Por ejemplo, aquí en la región lateral. En la región lateral eran uniones célula-célula, ¿ya? O sea, una con otra, ¿ya? Y encontramos tres principales aquí, ¿ya? Las uniones adherentes, ocluyentes, perdón, las adherentes y las comunicantes. Estas van de apical a basal, o sea, de superficial a profundo, ¿ya? Repetimos, unión ocluyente, adherente y comunicante. Las adherentes tienen dos tipos, ¿ya? Una zónula adherente y una mácula adherente, o también mejor conocidas como desmosomas. Pero en ciertas células llegamos a encontrar una tercera, que es la fascia adherente, y solo la encontramos en las células del músculo cardíaco. Y las vamos a ver ahí, ¿no? Cuando lleguemos a ese tema. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las uniones ocluyentes, uniones estrechas también llamadas, o uniones herméticas, ¿no? O en latín son la occludens, o en inglés disjunction, que disculpen el inglés, ¿no? Ahora, estas uniones ocluyentes forman complejos de unión célula-célula y están en la región más apical, más cerca de la superficie libre, ¿no? Ahora, estas uniones unen las membranas plasmáticas con los filamentos de actina del citoesqueleto de las células adyacentes, ¿ya? Ahora vamos a ver su composición y su función. En su composición vamos a ver que pues está asociado a proteínas, ¿no? Entonces vemos las proteínas integrales de membrana y las proteínas de asociación intracelular o proteínas accesorias, ¿ya? Aquí hacemos un breve paréntesis. Cuando estudiamos estas uniones, tenemos que ver 5 aspectos fundamentales. Uno, ¿qué tipo de complejos de unión son? Por ejemplo, aquí es célula-célula. 2, ¿qué estructuras se están uniendo? Aquí membranas plasmáticas con filamentos de actina del citoesqueleto de células adyacentes, por medio de proteínas. 3, vemos proteínas integrales transmembranas. 4, las proteínas accesorias. Y 5, la función. De esta manera vamos a estudiar todo lo que son las uniones celulares, ¿ya? Estamos, ¿no? Ahora sí, volvemos. Encontramos aquí proteínas integrales transmembranas, que son proteínas que unen la superficie de la membrana plasmática de las células adyacentes. ¿Qué proteínas encontramos? Uno, vamos a encontrar a la claudina, ¿ya? Que está aquí de azul. Miren, la claudina. Estas son proteínas, ¿ya? Que forman canales acuosos extracelulares y permiten el paso de pequeños iones, ¿ya? Esas son las funciones, ¿ya? Permiten el paso de moléculas pequeñas. Ahora, también encontramos a las ocludinas, que son otras proteínas que forman y mantienen una barrera, ¿ya? Entre las células contiguas, entre las células adyacentes. Y esta
es la ocludina, que está aquí de rojo. Ahora, también en ciertos casos vemos a la tricelulina, que es una proteína que la encontramos solo cuando se unen tres superficies celulares. ¿Ya? Por eso tricelulina. ¿Ya? Mantiene esta unión de tres células. ¿Ya? Ahora, vemos las proteínas de asociación intracelular o accesorias, que van a ser las proteínas de la zónula ocluyente. Y son tres, ¿ya? La SO1, la SO2 y la SO3. ¿Ya? Zónula ocluyente 1, 2, 3. La 1 y la 3 cumplen una función en común, que es, ¿no? Miren aquí, la 1 y la 3, que es que anclan o fijan lo que es las claudinas y las ocludinas a los filamentos de actina. ¿Ya? Los fijan a los filamentos de actina del citoesqueleto. Y la SO2 participa en la señalización celular, que es como nuestro nombre, o sea, nos marca, nosotros somos estos, ¿ya? Identificación celular, ¿no? Señala a esa célula. Pero, Luis, ¿para qué nos sirve aprendernos todo esto? Nos sirve porque cumplen funciones específicas, ¿ya? ¿Qué funciones cumplen? Estas uniones sellan o separan el espacio luminal del espacio intercelular, o sea, el espacio de la luz con el espacio que hay entre las células. La sella o separa. Esta es pregunta de examen, ¿no? Ahora, también participa en el controlando el paso de las moléculas, ¿ya? Y para este paso de las moléculas hay dos vías, una vía transcelular que pues es a través de la membrana plasmática de las células epiteliales por medio de las proteínas y canales, ¿no? Y la vía paracelular, que aquí es donde actúa la zónula ocluyente, que es cuando pasan a través de esta unión, ¿no? Y permite el paso de pequeñas moléculas y agua, ¿no? Pero estas uniones determinan la permeabilidad de estas moléculas, o sea, qué tan fácil pueden pasar o cuáles pueden pasar y las que no pueden pasar, ¿no? Eso es lo que determina esta zónula ocluyente y también participa en la señalización celular, ¿ya? Seguimos con las uniones adherentes. Estos son complejos de unión célula-célula que se encuentran en la parte media de la región lateral. Unen las membranas plasmáticas de las células adyacentes, ¿no? Pero aquí encontramos dos tipos, ¿ya? Por medio de proteínas, ¿no? Ahora, aquí encontramos dos tipos. Encontramos a lo que es la zónula adherente o zónula adherens en latín y a la mácula adherente o desmosomas o mácula adherens en latín, ¿no? Ahora, cada una de estas tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, la zónula adherente tiene un aspecto de cinturón, ¿ya? Da ese aspecto de un cinturón de adhesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque fija los filamentos de actina del citoesqueleto, de las células adyacentes, ¿no? Ahora, como dijimos, tenemos que estudiar las regiones, el complejo de unión, que unen su composición en lo que son las proteínas integrales de membrana, las proteínas de asociación intracelular y su función, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? En las proteínas integrales de membrana de la zónula adherente, es la proteína que se denomina caderina E, que es esta aquí de moradito, ¿ya? Esta proteína caderina E es una proteína que depende del calcio. O sea que si no hay calcio, esta unión se puede separar, ¿ya? Entonces, al ser proteínas integrales, unen las membranas, ¿no? Plasmáticas. Ahora, las proteínas de asociación intracelular o accesorias, ¿ya? Son tres: la catenina, la vinculina y la alfa-actinina o actinina alfa, ¿ya? Que están de estos colores: rosado, como un plomo, gris, mejor dicho, ¿no? Y la actinina alfa que está de celeste, ¿no? Ahora, cada una de estas cumple funciones en específico. Por ejemplo, la catenina se une con la caderina E y forman un complejo, el complejo caderina E-catenina. Este complejo también se llama molécula maestra. ¿Por qué? Porque cumple funciones
múltiples funciones, ¿no? Por ejemplo, no solo participa en la adhesión, sino también en la polaridad, en la diferenciación, en la migración, en la proliferación y en la supervivencia de las células, ¿ya? En todas estas funciones actúa lo que es el complejo caderina-E-catenina, ¿ya? Para que veamos, ¿no? La importancia de lo que es este complejo. Ahora, la vinculina eh, tiene la función, bueno, se une a este complejo caderina-E-catenina, ¿no? Se une y va a fijarlo a lo que es a los filamentos de actina del citoesqueleto. Fija este complejo ahí, a los filamentos. Y continuamos con lo que es la alfa-actinina, que ya lo vimos también en los estereocilios, ¿no? Tiene la misma función, que es que une a filamentos de actina del citoesqueleto entre sí, ¿no? Miren, aquí está. Está fijando entre sí, ¿no? Entonces aquí encontramos todo lo que es la unión adherente. Pero Luis, ¿para qué me sirve aprenderme todo esto del complejo y demás, ¿no? Para ver lo que son las funciones que cumple cada unión. Por ejemplo, esta zónula adherente, ¿no? Va a acoplar el citoesqueleto de los filamentos de actina de este citoesqueleto y los acopla a la membrana plasmática, ¿no? Generando una región de adhesión célula-célula, ¿ya? Entonces es una unión muy importante, ¿no? Continuamos con la mácula adherente o desmosomas, ¿no? Eh, Se las denominó así porque cuando se las ve como una mancha, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la zónula? Une los filamentos intermedios, ¿no? Del citoesqueleto de las células adyacentes. La zónula unía filamentos de actina, ¿no? Ahora, estas máculas eh, tienen como una disposición, así un aspecto de como puntos de soldadura, ¿ya? Ese aspecto tiene. Como todas las uniones, vamos a ver su composición y fueron descubiertas en las células epidérmicas por primera vez, ¿no? Como detalle. Ahora, vemos como todas las uniones, composición y su función. En la composición vemos las proteínas integrales transmembranas y las proteínas de asociación intracelular o accesorias. Estas proteínas integrales transmembranas son dos, la desmocolina y la desmogleína, ¿ya? Que son proteínas dependientes de calcio. Entonces, si no hay calcio, estas uniones se pueden separar, ¿no? Dependen de este para poder unirse. Y ahora, ¿qué función cumplen? Unen las membranas plasmáticas de las células adyacentes o células contiguas. Ahora, las proteínas accesorias tienen una importante función que forman la placa de adhesión intracelular, ¿ya? Que en un desmosoma va a haber dos, uno y dos, ¿no? Uno en cada célula. Esta placa de adhesión intracelular está formada por dos proteínas, por la desmoplaquina y la pacoglobina, ¿ya? Estas dos son las proteínas que forman esta placa de adhesión. Y estas proteínas fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto, estos que están aquí de morado, a la placa de adhesión intracelular. Pero Luis, ¿para qué me sirve saber todo esto? ¿No? Y todo se resume en la función que tiene esta unión, ¿no? Que va a ser acoplar los filamentos intermedios a la membrana plasmática en regiones de la adhesión célula-célula, otorgando mayor estabilidad a la célula, porque al estar unidas más firmes, mucho mejor, ¿no? Continuamos con las uniones comunicantes o uniones en hendidura o nexos o gap junction. Disculpen el inglés, ¿no? Estas son complejos de unión célula-célula, ¿no? Que se encuentran en la parte más basal de la región lateral. Estas uniones comunican directamente a dos células adyacentes, ¿ya? Mediante conexones, también llamados, que son en realidad hemiconductos, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos a estas uniones? Las encontramos en el epitelio, en el músculo lisovascular, en el músculo cardíaco, en el intestino, en los nervios, ¿no? Como todas las uniones, vamos a ver su composición y su función.
En su composición solo encontramos proteínas integrales transmembrana o CAM, moléculas de asociación celular, ¿no? No encontramos proteínas de asociación. ¿Y qué proteínas integrales encontramos? Encontramos a las conexinas, ¿ya? Estas de aquí son las conexinas, miren. Estas proteínas se unen, ¿no? 6 conexinas se unen y forman un conexón o hemiconducto. Ahora, el hemiconducto o el conexón de una célula con el otro, con el de la otra célula, forman un conducto, un verdadero conducto o poro de comunicación, ¿ya? La unión de dos conexones forma verdaderos conductos o poros de comunicación. ¿Y cómo resumimos esta unión? La resumimos en su función. ¿Y cuál va a ser su función, Luis? Va a ser crear un verdadero conducto de comunicación directa entre células adyacentes, que permite el paso de iones pequeños y micromoléculas de información. Esto es muy importante para los nervios porque ellos tienen que transmitir el impulso nervioso a una velocidad rapidísima para que nosotros podamos responder a todos los demás estímulos, ¿no? Entonces, estos nervios utilizan este tipo de uniones, ¿no? Para permitir el paso de micromoléculas de información.